se adentró al mundo de la música, teniendo fama y fortuna, entrando en personajes que comprometieron su estado emocional y que casi acaban con su vida. Nos encontramos desde el Coliseo José Miguel Agrelot, una de las cunas de reggaetón en Puerto Rico, donde han nacido muchos artistas. Hoy nos visita Raymond Guevara, antes conocido como Larry Over, y estaremos cara a cara porque nos tendrá que decir la verdad, nada más que la verdad. Dios te bendiga, Raymond. Amén. Raymond, tengo que hacerte una pregunta. ¿Prometes decir la verdad, nada más que la verdad? Prometo decir la verdad. Hay millones de personas que van a estar viendo esta entrevista y saben quién es Larry Over, Correcto. pero casi nadie sabe quién era Raymond Guevara. ¿Quién era Raymond Guevara? Mira esto, Raymond Guevara pues fue un niño que nació en el Hospital del Maestro. Como todos saben, ¿verdad? Que me conocen, yo me crié pues con mi mamá y mi abuela porque yo conocí a mi papá en Don Francisco. Y mi abuela era todo para mí. Mi abuela y mi mamá se encargaron de hacer el trabajo. En Carolina aprendí, ¿verdad? Cosas buenas, igual que aprendí cosas malas. Pero desde jovencito, pues tuve muchos problemas en el sentido de que con los maestros, con las escuelas, el enemigo empezó, ¿verdad?, a rodearme en eso. Y me acuerdo que me llevaron para psiquiatras y psicólogos. Y desde mis 7 años, pues Raymond Guevara fue diagnosticado, ¿verdad?, con hiperactividad y hubo esta disfunción. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Amén. ¿Qué fue lo que tú comenzaste a ver en tu vida que creó ese hombre llamado Larry Over? Mira, cuando uno se cría, yo me crié en Carolina pasé tiempo, ¿verdad? Uno se rodea de música, de los caseríos, los muchachos con motora. Y pues desde como yo siempre dependía de mi abuela, pues mi abuela me dio todo. Eso sí, no me puedo quejar. Me crié en ese hogar, ¿verdad? Que mi abuela pues trabajaba para darme lo que ella podía. Pero yo criarme pues, me acuerdo que yo me crié en Villa Carolina, en la 90. Me acuerdo que cuando yo empecé a ver los muchachos y a la gente con motora, pasé tiempo con Jordan, con cadenas de oro. Y empecé a ver la gente, ¿verdad?, que tenían cosas que yo no tenía. Y pasé tiempo, ustedes cantaban y también pues se metió la música, porque el que es de Carolina tiene que escuchar el reggaetón, tiene que escucharlo, porque todos ustedes salen de ahí, cuando sacan un tema pues rápido se meten en donde es, como pasó con nosotros. Pues empecé esa laguna. Me acuerdo que empecé quiero ser, el enemigo empezó a ponerme en el corazón, a tener un anhelo de que quiero ser cantante. Quiero ser cantante. Me acuerdo que los veía a ustedes y quería, ¿verdad?, quería tener lo que ustedes tenían. O sea, tener la gorra que tú tenías, la Helford que tú tenías. Para eso ustedes vestían con Rockwell, San John. Y para ese tiempo mi familia no podía pagarle esa ropa. Y me acuerdo que yo decía, cuando yo sea cantante, yo voy a estar bien. Yo voy a salir de esto. Y ahí fue el enemigo, como a esa edad de 10, 12 años. Me acuerdo que la primera vez que grabé, ¿usted sabe cómo yo me llamaba? Yo me llamaba Baby Star. Ese fue mi primer nombre, porque era jovencito. Y me acuerdo que fue para los tiempos de Sangre Nueva. De Sangre Nueva que Naldo empezó a hacer. Él dejó como tres pistas al final. Me acuerdo que era para hacer su demo. Y desde muy pequeño siempre empecé con esto. Y por esa influencia de Carolina, ¿verdad? De todos ustedes que lo hacían, pues yo quería como que el mismo decía, si yo no hacía eso, no era nadie. Porque en mi familia todos eran estudiosos. En mi familia hay ingenieros, hay biólogos, hay mi abuelo es abogado, y todos estudiaron. Entonces, como yo tenía ese desorden desde muchacho que dijeron los médicos, no estoy hablando que los médicos estén mal,
pues se me hizo muy difícil. No era muy bueno en las clases, tenía malas notas, pues entonces me veí por el lado, ¿verdad? Que el diablo me metió, me puso en el corazón de que no, tú puedes hacer esto. Y como ustedes, las nenas los veían diferentes, en el barrio tú veías y te respetan. Entonces el hombre quiere sentirse así, quiere sentirse, ¿me entiendes? Que lo alaben, que lo esto. Y pues caí en eso de joven y empecé a ya empezar a inventarme nombres desde chamaquito. Y me acuerdo que me puse a Baby Star, esto nadie lo sabe. Baby Star fue mi primer nombre, que yo me acuerdo que grabé, fui a casa de un muchacho y hice mi primer tema. Y así empezó todo, se puso así en mi corazón y empecé, ¿verdad? A escribir sus canciones en mi eso y empecé a jugar con el diablo desde muy chiquito. ¿Dónde fue que te diste cuenta que ya estabas comenzando a sonar? Escribo un tema que se llama Tú me enamoraste. Yo le hice el intro, hice el coro, hice todo, ahí se montó Braithiago y Brian Mayer. Y cuando pasé tiempo en una plataforma que se llama SoundCloud, porque pues no había, antes era como que, ¿verdad? Como download que tú las bajabas, pero pasé tiempo había SoundCloud. Y pusimos ese tema ahí. Cuando estoy trabajando, pues entonces veo a los muchachos pues poniendo el tema. Y como a esa edad de 20, 21, 22, pues empecé entonces, me di cuenta cuando ese tema se pegó en las redes sociales, vi que hubo un resultado. Pero eso no terminó ahí. Cuando yo hago un remix, porque el que se pegó fue el remix, ahí yo conozco a Emanuel, y a Alejandro yo lo conocía ya. Conocí a Manuel, pero que, o sea, nos juntamos de nuevo. Anuel. Nos juntamos de nuevo. Entonces se hace ese remix y ahí fue entonces que se fue de SoundCloud, se fue por todas las redes sociales y un día saliendo de donde trabajaba vendiendo cables, pues yo vendía cables en un kiosquito, pues entonces cuando salgo, escucho el carro. Entonces ahí cuando escucho el carro Tú me enamoraste, veo que DJ Nelson sube la canción, porque fue que él la subió. Un saludo a DJ Nelson, Dios te bendiga. Empieza gente a subir las canciones. Entonces ya ahí me di cuenta que a esa edad hicimos algo que revolucionó todo. Comenzó a sonar tu canción. Ajá. Comenzaste a crecer humanamente, musicalmente. Comenzaste a probar todo lo que el mundo dice que cuando uno lo obtiene puede ser feliz. Pero ¿en qué momento fue que dijiste, todo esto que me dijeron es una mentira? Una vez yo estaba con Farruko de camino a cantar en Paraguay. Y esa fue una de muchas. Pero ahí cuando fuimos a cantar, nos montamos, nos buscaban en el hotel y como nos esperaban como 30,000 a 35,000 personas. Y me acuerdo que yo lloro, pararon la guagua, yo empecé a llorar y él empezó a llorar. Y yo le dije a él, yo no aguanto más esto. Yo quiero predicar la palabra de Dios, le dije. Y él también. Y a verlo a él, eso me conmovió. Porque estamos viendo un Farruko con todos los éxitos del mundo, con los Grammy, con el dinero que tiene, y él llorar conmigo, es que nos dimos cuenta que esto no es, que nos cogieron de bobo. La música, ¿verdad?, de artistas del pasado como Julio, este servidor, Eso es correcto. influyó mucho en ti. Claro que sí. Pero yo tengo una pregunta. Cuando te enteraste que Julio Ramos, antes Julio Voltio, se convirtió, ¿qué comenzó a pasar por tu mente? Me acuerdo, para serte sincero, cuando yo me entero, uno no lo cree. Uno no lo cree. Porque, y uno siempre, ¿verdad? Como por eso es que la gente, uno está en el mundo, uno dice, pero ¿será verdad? Y eso cuando tú te convertiste también, fue así. Porque, de hecho, de los temas, cuando yo me encerraba cuando chamaquito, que escribía, eran los de Julio. Yo escribí Julito Maraña para entender.
Y muchas de las cosas, pues, la gente dice que no influye, pero sí influye, hermano. O sea, uno lo pone a usted como un pedestal de que uno quiere ser como él y que uno quiere llegar a hacerlo. Y si uno no lo hace, uno no sirve como humano. En Paraguay tenía el tema más pegado. Yo tenía el tema más pegado. Se llama Solo, con Amenazi, con todos los chavos del mundo. Y Farruko al frente mío llorando. Y nosotros hemos llegado a hacer todo. Y estamos aquí llorando como si no tuviéramos nada. Hay muchos artistas que van a estar viendo esta entrevista que tienen miedo. Como yo tenía miedo Claro. de convertirme porque pensaba que nunca iba a poder cambiar. Pensaba que le iba a fallar a Dios. Es correcto. Y cuando yo me siento con Julio y me siento con varios hombres de Dios que salieron de ser artistas, todos me dicen que fueron amenazados por ese miedo. Eso es correcto. Ese miedo también, ¿no? ¿Usted también? Claro que sí. Claro que sí. Yo también tenía miedo al que dirán. Yo tenía miedo, ¿verdad? También a ¿verdad? Lo que pudieran decir de mí. Julio Voltio se convirtió y ahora de qué va a vivir. Porque eso fue una de las interrogantes. Eso fue una de las cosas que la gente empezó a recalcarme. Familiares míos, mi mamá. Le voy a decirme de qué tú vas a vivir. Y yo recuerdo que alguien dijo, no me sabía bien dónde quedaba el texto de la Biblia. Porque la Biblia es buena, hermano, porque la Biblia te da ¿verdad? Las enseñanzas de vida. En un momento dado la Biblia dice, nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sí, yo también tuve miedo del que dirán. El que dirán, ¿verdad? A veces trata de atormentar a uno. Yo también estuve en esos zapatos, pensando, ¿verdad? Y además de la gente, ¿verdad? Opinando, tiene miedo, está asustado. Pero yo tuve que vencer todas esas luchas mentales internas. Aumenté la fe, le creí a Dios, ¿verdad? Y enfrenté el proceso, cambiar de vida, cambiar de etapa económica, someterme a lo que dice la Escritura y vencí el que dirán. Ese que dirán que es el que tiene a medio mundo entero al otro lado, en la perdición, camino al abismo, es el más que se está llevando las almas al Seol. Así que yo pude vencer y si yo pude, usted también puede vencer. Entonces, sí, porque como yo conocía a Dios, yo sabía que Dios nos relaja, que esto no es un relajo, y me consumía de dejar todo, de que dijeran de mí, mira este loco. Dice, tú sabes cómo habla la gente, mira que se puso loco ahora, ni que va a buscar. Y me atacaba, pero Dios me dio la fuerza para cambiar mi vida y no me arrepiento, hermano. Desde el día que él llegó, lo hemos visto cómo llegó afligido, quizás estaba en el proceso más fuerte donde los vientos arreciaban su vida, que estaba saliendo de tantas situaciones difíciles, pero llegó con esa pasión, esa hambre de buscar a Dios. Y es la misma pasión que todavía hoy, en el día de hoy, le sigue, ya casi luego de 2 años prácticamente, de 1 año y medio aproximadamente. Dios ha hecho cosas hermosas en su vida, en su familia, su matrimonio. Y Dios va a seguir haciendo. La Biblia dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros, Él la ha de perfeccionar. Cuando ya estaba capturado por ese espíritu de locura, cuando ya estaba sumergido en ese espíritu de locura, tú reconocías que aquel personaje, el Guasón, se había apoderado de Raymond Guevara. Sí, porque me acuerdo que yo escuchaba una voz que me decía, hazte este tatuaje aquí. Yo tengo los tatuajes donde él los tiene. El último Guasón, yo tengo tatuajes que él tiene. Pero yo no entendía. Y ahora entiendo que el que me estaba hablando era ese espíritu. Yo recuerdo que una vez yo fui a la cárcel a Vela Tempo. Y recuerdo que cuando salí de la cárcel de Vela Tempo, le dije a Tempo, guárdame un mameluco para cuando venga para acá. Wow. Y yo recuerdo que a mí me sorprendió que Tempo me miró a los ojos y dejó de reírse. Y me dijo, no digas eso ni relajando. Wow. Y cuando yo me fui de aquel lugar me di cuenta que aquello no lo había dicho yo.
aquello ya yo lo había dicho a aquel personaje que se había apoderado muy dentro de mí. Siempre hay un momento al cual yo le llamo la marca de Dios. Amén. Y es cuando sucede algo en nuestra vida que Dios te marca y te hace entender que Él es un Dios de poder. Eso es un amén. Yo recuerdo que yo tuve una mala experiencia en la iglesia y no quería volver más a la iglesia. Recuerdo que un día mataron a un hermano mío, casi como un hijo. Y recuerdo que me invitaron a un culto. Y cuando yo llegué a ese culto, recuerdo que el predicador llamó a la mamá del amigo mío que mataron por el nombre. Puso la mano sobre un hombre que fue sanado de cáncer. Vi de momento unas jóvenes siendo libertadas en el piso. Y yo recuerdo que ese día Dios me marcó. Ese día yo le llamé la marca de Dios. Porque me di cuenta que el evangelio es más que Sí, palabras, eso es así. más que un buen sermón, que el evangelio es poder de Dios. No, me pasó como a mí cuando yo fui a Robert con San José. Cuando yo fui con Robert Walker para San José, yo me acuerdo que yo me pasaba con uno recién convertido, se pasa con un amigo. No está con él para arriba y para abajo. Y fuimos a San José, él predicó. Y de repente, cuando se acabó el culto, que ya terminó el sermón, empezó a hablar en lengua. Y empezó a llamar un nombre. Y lo más brutal es que yo estoy mirando todo. Y dice por lo menos, Iván, la muerte se le acerca. Y dice, de repente, cuando yo veo al hermano caminando, yo, espérate, ya sabe el nombre el muchacho, está vivo, o sea, es de verdad. Pasa el hermano, dice que él no quiere pasar, que está en el punto de droga. Pasan 2 o 3 días. Yo estoy con Robert, lo llaman y que murió. Ahí Dios me marcó. Ahí me di cuenta que este evangelio es real. Me di cuenta que hay un Dios vivo que le habla a los hombres 1, 2, 3 y no hacen caso. Todo el mundo, ¿verdad? Habla de aquel momento donde en Don Francisco conociste por primera vez a tu papá, luego de varios años de no saber dónde él estaba, ni él saber dónde tú estabas. Ni nada. ¿Cómo fue ese momento? Me acuerdo que yo estaba, ¿verdad?, en una gira de Farruko y me llaman y yo estoy en el asiento y me acuerdo que cuando él menciona que él es constructor, pues yo era cantante y yo estaba bien, decía, diatre, mi papá está construyendo, cogiendo lucha. Y empecé a llorar. Desde ese momento que vi el video salió, yo empecé a llorar desde ahí. Y nada, cuando vi a mi papá, eso no tiene palabras, hermano. Yo veo a mi papá caminando y veo que se parece a mí. Y empezamos a llorar y me dijo así, ¿verdad? Me dijo así, cuando me da el abrazo, que te hablan en el oído, me dijo, llevo tiempo buscándote, hijo, llorando. Creo que fue un momento muy especial y es algo que jamás se me va a olvidar y cambió mi vida. ¿Alguna vez, Raymond, coqueteaste con el suicidio? Nunca llegué a hacerlo, pero sí tenía los pensamientos. Un día estaba en mi casa porque me enteré que mi abuela tenía cáncer cerebral. Ahí fue que cambió, ¿verdad? Que dije, diatre, yo estoy pidiendo todos los chavos, todos los discos de platino y mi abuela tiene ya cáncer, que no hay nada que hacer. Y ahí aumentó, empecé a beber más y a fumar más. Y un día estoy en mi casa con un pen electrónico y empezó a sentirme mal. Y me acuerdo que me siento y de repente un campo se abre y entraron muchos pensamientos, muchas voces. Me levanté, empecé a temblar, no veía bien. Empezaba a temblar, me monté, me fui me bañé, me monté en el carro y me fui para los hospitales. Desde ese día, ay Dios, me estrujó. Iba para los hospitales 1, 2, fui para el primer hospital, no me consiguieron nada. Mi mente, el pensamiento es que no servía, que me matara, que ya no hay solución, pero era constante.
Era ahí está, ahí, hablándome. Iba al tercer hospital, al segundo, hasta el último. Que ahí pues tuve un encuentro con el Señor. Y no hice caso. ¿Los doctores pudieron ayudarte? No. Porque me acuerdo que cuando ellos me referían de a otro. En el tercero me hacen todas las pruebas. Y cuando me siento en la camilla, lo primero que yo veo cuando estoy sentado son prédicas de Cristo. Y yo me acuerdo que, mírate esto, que como 19-20, cuando estaba en la iglesia, se pegó un predicador y me dijo: tú tienes un llamado y vas a ser evangelista internacional. Así me dijo. Y empezó a hablarme bien bonito. Pero no sabía. Me acuerdo que me testé un amigo a las 3:40 de la mañana. ¿Ese día? Ese día, Juan Carlos se llama. Cristo dio la batalla por ti. Él quiere ser tu amigo. Esas fueron las palabras que le dije a mi amigo Raymond Guevara alrededor de las 3 de la mañana. Antes de eso, mi hermano me llama como a las 2 y pico de la mañana y me dice: mira, Raymond está malo, él no está bien, llámalo, ora por él. Y yo humanamente, recién convertido, no estoy entendiendo cómo Dios brega con uno. Y dije: yo no lo voy a llamar, él es artista, él está atado los viernes, no todo el mundo deja eso. Yo lo voy a dejar para por la mañana. Ahí oro y me acuesto. Rápido que me acuesto, en el sueño siento que me hablan y me dicen: escríbele, Cristo murió por ti, Él quiere ser tu amigo. Y ese fuego durmiendo me daba así en el pecho y me tuve que levantar. Y yo le tengo que escribir a mi amigo Raymond. Le escribo esas palabras e inmediatamente él me contesta: Juan, ¿quién es? Y yo le digo: Romeo. Romeo, ¿tú te convertiste? Sí, yo me convertí. Y quiero decirte que Dios puede hacer lo mismo contigo. Me puso como que Jesús dio la batalla por ti, quiere ser tu amigo. Yo vi el mensaje, pero como no tenía su número guardado, dije: ¿quién es? Me dio su nombre y dije: ¿tú, cristiano? Sí, me convertí. Wow. Dije: quiero que sepas que Jesús me acaba de salvar. Porque caí en una locura y vine a los hospitales. Me llamó con Jeremías Morales y oraron por mí. No acepta a Cristo. Porque mi corazón estaba todavía en la carrera, en esto, que es lo que tú dices, que ellos mismos están viendo ahora, los cantantes, y sienten eso mismo que yo sentí. Tú sabías que la solución era Jesús. Tú sabías. Sí, lo sabía. Que la sanidad estaba en Jesús. ¿Sabes ¿Y por qué? por qué se te hacía tan difícil aceptarlo? Es una gran pregunta. Me acuerdo que cuando yo dije: Cristo está envuelto en ese para los pelos, hermano. Te adoramos, Jesús. Muy fuerte. Yo dije: ya Cristo está apretando las tuercas. Ya es momento de partir para el Evangelio. Pero yo no quería, porque había algo en mí, había un espíritu en mí que era más fuerte que yo. Que me decía: después que construiste todo esto, yo tenía un movimiento del Guasón Bebé, que en todos los países me esperaban con carteles y con los pelos pintados. Y el movimiento que tú hiciste y todo el dinero, tantos jovencitos que quieren hacer y tú lo tienes, no vas a dejar esto. Y me acuerdo que cuando oran por mí me voy para mi casa. Ese día yo no duermo. Ahí el Señor apretó más y empecé a volverme más loco. Yo decía que no podía hablar. No podía ver televisión porque veía mal. Fui corriendo otra vez para los hospitales. Después de 3 días de metiéndome todo tipo de pastillas, melatonina, Tylenol, PM, Benadryl PM, te dan sueño, todo lo que sea PM, todo lo que sea para dormir, todo, nada, hermano. Era como que si Dios me estaba como le pasó al rey de Babilonia. Me está volviendo loco. Hermano, cuando yo fui a donde el doctor, me acuerdo en la sala de emergencia, yo le dije: yo lo que quiero es dormir. Yo llevo 3 días
que no sé ni qué me pasa. Tengo mi cuerpo descontrolado, tengo mi mente que no sé qué estoy haciendo. No puedo comer casi, no puedo ver televisión, no puedo dormir, no puedo compartir con mi esposa ni los niños, no puedo yo mismo estar bien, estoy vivo o muerto. Y yo digo, doctor, yo lo que quiero es dormir. Me cogí un pote y me recordé mi niñez, de que el diablo siempre quiso destruirme por las pastillas para volverme loco. Me dio las pastillas y dije, no, yo no quiero eso. Porque pensaba en mi familia que estaba hospitalizada y dije, no, yo no quiero eso. Esto nadie lo sabe. Y dije, yo no quiero eso. Yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero ir por psiquiatra. Yo no quiero. Porque desde niño me habían marcado con eso y vi a mi abuelo en un lugar que es como un asilo, porque él tenía esquizofrenia y eso de niño me marcó. Y yo no quería. Y me da las pastillas, yo no puedo hacer nada. Bébete esto. Me di cuenta que con todo el dinero pude comprar una cama, pero no el sueño. La gran mentira del diablo. Tu familia estuvo sumergida también en ese espíritu de locura. Sí, por generaciones. ¿Qué tú tienes que decirle a la gente que nos está mirando ahora mismito? Que no nos cree. Yo sé que no. Que dicen que estamos locos. Que dicen que esto es una emoción. Y que piensan que nunca van a poder salir de esa depresión, de esa esquizofrenia. Ellos no nos creen. Ellos no te creen. Mirando esa cámara, ¿qué tú tienes que decirle? Que la solución es Jesús. Porque cuando los doctores decían que era para siempre, que tenía que estar así, Jesús cambió mi vida. Nosotros somos cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos un alma. Y que nosotros arrastramos problemas espirituales. Que por más que queramos hacerlo con nuestra fuerza, solo hay una solución para todo. Y se llama Jesús. Cuando yo me convertí, el Señor trató conmigo y sanó todo eso. Hay algo que me impacta en tu testimonio, y es que después de haberte convertido, luchaste varios meses con esa malicia que te atormentaba, que no te dejaba dormir. Y hay algo que me impacta, ¿verdad? Que hubo un hombre de Dios que te llamó un día y te dijo, lee este versículo, apréndetelo, grábatelo. Mira, esto te tengo que contar, eso es algo que es lo que el mundo tiene que saber. Tengo este amigo, conozco a Julio, y Julio me dijo, apréndete este versículo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese fue el versículo que yo le di a mi hermano Raymond. Le di este versículo, Salmos 4:8, porque a mí me funcionó terriblemente, hermano. Yo no podía dormir. Yo no podía dormir por la noche. Yo tenía que dormir de día, porque de noche los demonios me atormentaban. Después de mucho tiempo sin dormir, yo me voy a acostar y cojo el versículo y cierro los ojos y en paz me acostaré, Señor. Así mismo dormiré, Señor, y empezaba a llorar. Por favor, yo te pido, Señor, aquí esa es tu promesa, este es tu salmo, ahí está. Empecé a decirlo, Señor, y por favor, yo te sirvo para siempre. Le dije para siempre, solo quiero dormir. Me acuerdo que diciendo ese versículo, me quedé dormido. Y desde ese día hasta hoy no bebo ninguna pastilla. Se fue ese espíritu de insomnio. Mientras iba orando, ayunando, mi mente se estabilizaba. Mientras me iba apartando del pecado, le iba agradando a Dios, me iba ganando el favor de Dios. Los pensamientos de matarme se fueron. Mis pensamientos se organizaron. Todo. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice el Señor. O sea, si está escrito es que Él es el único que te puede afirmar la mente.
y aprendí que con el Señor lo puedo hacer todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué hay diferente en esta ocasión, Raymond? Que yo te he escuchado decir que jamás te apartará. Tuve un encuentro con el Señor. Conocí al Dios verdadero vivo que habla con su creación y con su Hijo. Me enseñó que con el ayuno y la oración y leyendo la palabra, uno logra llenar ese vacío que en la tierra todo el mundo está buscando. ¿Cómo está tu esposa? Súper bien. Paró todo mi entorno, me enseñó a amar a mi familia, porque yo era una persona que no, y estaba tan envuelto que no compartía con la familia, era muy loco. Raymond, fue una persona en tu vida que yo sé que fue muy importante. Y yo puedo contestar esta pregunta por ti. Si yo te preguntara cuál ha sido tu mayor premio, tu mayor ganancia, yo sé que me vas a decir que mi abuela, antes de morir, aceptó a Cristo Amén, sí. como su único y exclusivo Salvador. Sabemos que está en el cielo. Amén. Y sabemos que ya ella no tiene parte ni suerte debajo del sol. Está en un lugar donde tú y yo estamos luchando, pero si ella estuviera viva, ¿qué tú le dirías? Ahora siendo un evangelista. Mi tía me dijo, mami estaría contenta del hombre que te convertiste, porque por eso ella luchó tanto, que fueras un hombre respetuoso, fiel y un ejemplo. Y si estuviera viva, yo sé que ella iba a ver el cambio de tantos años de lucha. Pero Cristo lo hizo. Cristo sabe por qué hace las cosas. Y la volveremos a ver. Amén, en el nombre de Jesús. Volveremos a ver a tu abuela, volveremos a ver a nuestro padre, porque esa es nuestra esperanza viva. ¿Cómo fue lo de tu papá? Pues fíjate, mi papá fue algo bien impactante, porque cuando yo estaba en el mundo, pues me diagnostican cáncer. Y yo comienzo a buscar tratamiento por todos lados. Y el cáncer estaba, pero se había detenido. Y recuerdo que cuando me convierto, el cáncer comienza a acelerarse. Mi papá no le servía al Señor, mi papá no iba a la iglesia. Inclusive cuando yo me convertí, una de las personas que yo era la luz de mis ojos de mi papá, y ni era la luz de mis ojos míos. Pero una de las personas que no le gustó que yo me convirtiera fue mi papá. Wow. Porque mi papá era un padre de que solamente quería que yo estuviera bien económicamente. Sí, mi abuela también decía lo mismo, en una vida práctica, la iglesia está ahí, pero hay que trabajar, hay que estudiar. Pues lo mismo me decía, pero ¿qué pasa, Raymond? Que cuando yo me convierto, yo comienzo a través de Jesús a ver milagros, a Dios sanando gente de cáncer, a Dios sanando esto. Pero sin embargo vi a mi papá que se estaba deteriorando. Y recuerdo que un día estoy orando al lado de la cama y le digo, Señor, si tú no lo vas a sanar, llévatelo, yo no lo quiero ver sufrir más nada. Pero recuerdo que en ese momento Dios me dice, hazle la oración de fe. Él estaba un poco reunente. Y recuerdo que 2 semanas antes de morir le hicimos la oración de fe. 2 semanas antes de morir lo bautizamos. Mi pastor Carlos Angulo lo bautiza. Amén. Y a las 2 semanas muere. Y yo recuerdo que llevaba 3 años. Yo recuerdo que comencé en una pelea con Dios. Señor, pero si aquí tú sanaste a una persona de cáncer, aquí sanaste a este, sanaste al otro, ¿por qué no lo sanaste a él? Y recuerdo que en un retiro de 3 días Dios me dijo, mi compromiso con la iglesia no es sanar sus familiares. Mi compromiso con la iglesia es salvarlo. Amén. Wow. Y ese día entendí que Dios salva a mi papá. Que el compromiso que Él tiene con nosotros es que las oraciones de nosotros para que nuestros familiares se salven sean contestadas.
y que la enfermedad es uno de los trámites que Dios más utiliza para llevar a la gente al cielo. La pregunta es, ahí nos va a estar viendo muchos artistas, que muchos de ellos yo sé que te escriben, muchos de ellos me escriben a mí, que están a punto de tirar la toalla. Yo sé que sí. Que saben, al igual que tú sabías y que yo sabía, aun cuando estábamos ganando mucho dinero, que la solución era Cristo. Eso era así. Porque lo sabíamos. Pero se hacía tan fuerte. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Allá hay mucha gente que necesita una decisión violenta. ¿Qué tú tienes que decir a esos artistas? Lo que tienen es que leer la palabra y conocer al verdadero Dios que yo conocí, que cambiará su vida para siempre. Ya Dios te había marcado, pero hubo un suceso cuando firmaste tu contrato Sí. que me impactó. ¿Sabes por qué? Porque la palabra se cumple cuando dice que uno se enlaza con los dichos de su boca. Mira lo que pasa, que por eso la palabra, la gente tiene que entender que la palabra es todo. Entonces, si hablamos de la palabra, hay que vivirla. La gente especula, habla y dice y no sabe. Si tú vas a hablar para arreglar un carro de una pieza, ¿dónde tú vas a ir? A un AutoZone, a un sitio donde lo vendan. Ajá. Si tú vas a hablar de Cristo, de Jesús, de la iglesia, ¿a dónde tú tienes que ir? A la palabra. Pues entonces lo que uno hable fuera de ahí es del hombre. Y el hombre creó la droga. El hombre creó muchas cosas que no. Pues funciona. entonces lo importante aquí es la palabra de Dios. Yo le dije a él, a Farruko, yo hoy estoy filmando contigo aquí, le dije. Pero le dije, un día, así le dije, me va a dar una locura, me voy a enfermar, yo te voy a dejar tirado todos los contratos que tenga o todos los shows y yo me voy a predicar la palabra de Jesús. Él se me quedó mirando. Y no, yo te lo estoy diciendo en serio. Se lo dije ahí cuando filmé, después pasaba tiempo y se lo volví a decir. Pero no era yo, era Dios hablándole. Por eso es que él se impactó tanto de todo. Y todavía yo sé que sigue impactado por muchas cosas que están pasando. Raymond, concierto, premio, dinero. De momento renuncia. Comienzas a ver la gente sanándose. Comienzas a ver la gente, Dios libertándola. Y comienzas a ver el milagro más lindo, que es a Dios salvando un alma. Explícame. ¿Cuál es la diferencia? Eso no lo compra nada en el mundo. Yo me acuerdo que cuando yo puse la mano con una señora en Quebradilla que estaba con el andador, Dios me había hablado que me iba a usar en esa área de sanidad mucho. Me acuerdo que cuando le pongo la mano a la señora, dice, yo no puedo caminar. Porque no puedo caminar sin el andador. Y yo le pongo la mano y empiezo a orar por ella. Y siento que miro para abajo y empiezo que ella está moviendo las piernas para arriba y así, haciendo así. Y yo sí, suelta el andador, sí, lo soltó. Y de que lo soltó empezó a caminar. Y yo dije, esto no hay nada. No hay nada, no hay dinero, no hay nada. No hay nada. Yo la veía corriendo por la cancha y decía, Señor, ¿qué es esto, Señor? Yo empezaba a llorar, me tiré al piso, Señor. Se cumple tu palabra, que los que hagan tu voluntad, los que oren, los que ayunen, los que se guarden para ti, tú los vas a usar así, mira, Señor. Y mientras ibas pasando el tiempo, ponía manos a la señorita. El otro día estaba en una iglesia tuya en Guaynabo, que también la señora empezó a llorar, la habían operado una pierna. Y me acuerdo que ahora por ella le ponemos aceite
Hermano, un dolor de rodilla debe ser horrible. Yo nunca he tenido uno, pero cuando ella me hizo operaciones, lloramos por ella y Dios la sanó. Ella ahí mismo empezó a caminar. Y ver a esa viejita que puede ser, ¿verdad?, como mi abuela. Yo las veo que son como mi abuela. Y dije, Señor, esto no tiene precio. Esto no hay nada que se pueda inventar para sustituir tu poder. Ese es el poder de Dios. Eso es así. Y Dios sanó gente de cáncer, de epilepsia, gente que no puedan dormir, duerme, gente. Hermano, yo no tengo palabras, no puedo decir más nada. No hay descripción. No hay descripción. Raymond, te damos las gracias por haber abierto tu corazón No, gracias en a ti. este programa, ¿verdad? Que nos colocamos como espejo para que la gente vea que si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con ellos. Amén. ¿Verdad? Te invitamos a que sigas hacia adelante, Gracias, Héctor. predicando este poderoso evangelio. Amén. Y aquí estuviste viendo tu programa Nada Más Que La Verdad. Un programa que te deja saber que si Dios lo hizo con nosotros, también lo puede hacer contigo. Y que Cristo viene ya. Amén. Dios los bendiga. Amén.